Muy buenas tardes, saludos Brian, Antonio, a todo el CIDE, a los participantes también. Tengo hasta las 7, así que voy a comprimir mi presentación por respeto a los participantes y también a las próximas personas que tienen que compartir. Creo que hemos mentido, bueno, yo en realidad mentí al CIDE. Me habían pedido hablar sobre pedagogía de la ternura, y eso no lo voy a hacer hoy día. Espero que no modifique mucho. En las últimas semanas he estado dando muchas vueltas a pedagogía de la ternura y creo que como tal o no existe o lo que ya se ha escrito sobre pedagogía de la ternura está demasiado circunscrito al ámbito educativo. Yo creo que es mucho más que eso. Y por eso hoy propongo más bien compartir con ustedes lo que estoy denominando la cordiagogía, que no es lo mismo que pedagogía de la ternura, pero sí que tiene que ver. La cordiagogía. Pero claro, cuando empiezo a reflexionar sobre la cordiagogía, y es un concepto que no existe en el Google, pueden navegar y no encontrarán, porque es algo que yo lo trabajé, es una palabra compuesta por cordis, en el griego y en el latín, que es corazón, pero no tanto como el órgano, sino más bien el conjunto de sentimientos, de emociones que tenemos los seres humanos. Y gogía, bueno, ya sabemos qué significa gogía. Entonces, no se trata de reflexionar sobre esto. Entonces, cordiagogía, además, para seguir la ruta marcada por el CIDE, quiero reflexionar en el marco de lo que son las neurociencias. No me voy a entonces concentrar ni en la metodología ni en detalles más técnicos, sino más bien en el ámbito de las ciencias, pero además orientado al desarrollo infantil de los niños, un desarrollo integral. En este marco, ¿qué entiendo por cordiagogía? La cordiagogía básicamente es el desarrollo o despliegue de todas las emociones y de los sentimientos que los seres humanos tenemos por naturaleza. El ser humano, de manera innata, es un ser de emociones. Por supuesto que la gran mayoría va a estar en desacuerdo, porque lo que hasta ahora conocemos es que no, que el hombre es un animal racional. No niego la racionalidad, pero considero que los sentimientos, las emociones y en el ámbito humano, la ternura es lo más importante. Por eso, cordiagogía es la potenciación de la ternura, que no se limita al ámbito educativo, formal o no formal. Por eso, el tema del concepto de pedagogía estoy renunciando. Estoy hablando más bien de cordiagogía. Entonces, si vamos a pensar en los niños pequeños y en su desarrollo, desde o en el marco de las neurociencias, tengo que proponer más bien cuáles son los fundamentos, por una parte, y los desafíos que nos presenta la cordiagogía. Y de esto se trata este compartir con ustedes. ¿Cuáles son, en qué me baso para hablar de cordiagogía y cuáles son los primeros desafíos que yo identifico para nuestro quehacer educativo? Vámonos a los fundamentos. Todos nosotros tenemos siempre muchos momentos de algo maravilloso. Siempre de algo maravilloso. Por ejemplo, ante la naturaleza, el cosmos, las personas, las noches estrelladas, nuestras relaciones, algo siempre nos parece absolutamente maravilloso, independientemente de los títulos, experiencia, edad, sexo, no importa, como simple ser humano común y corriente, sin los escudos de títulos, ni posesiones, ni academias, ni diplomas, no, como simple ser humano común y corriente. Siempre nos maravillamos ante distintas situaciones. Y la pregunta es, ¿lo que nos impulsa a esa sensación de maravilla es la razón o es el corazón?
Corazón entendiendo no como el órgano que bombea sangre, no, sino bien, hemos como sociedad, como civilización, hemos decidido que el corazón es como especie de símbolo de los sentimientos, de las emociones. En ese sentido, ¿cuál es el causante, el motor para impulsarnos a calificar algo como maravilloso? Pero también tenemos otras experiencias maravillosas a través de todas las artes, la danza, la música, la poesía. Realmente disfrutamos con eso. Y otra vez la pregunta, ¿es la razón o es el corazón que activa ese sentimiento, esa emoción de lo maravilloso? Pero también nos enamoramos, hay amor a la pareja, a los hijos, a la causa, a la justicia, a muchas razones, pero así es un amor intenso. Y nuevamente la pregunta, ¿y es la razón o es el corazón? Nuestra academia actual, por supuesto, va a querer ponerle razones, pero en el fondo, por naturaleza, son todas emociones. Entonces, mi pregunta es, ¿qué somos los seres humanos? Es sabido desde Aristóteles que somos animales racionales y otros filósofos lo han ido poniendo más adjetivos, pero también sociales, pero también políticos, pero también, y bueno, muchos más. Pero nunca se ha debatido el hecho de que seamos animales racionales. Yo tampoco lo voy a debatir. Creo que en parte sí somos racionales, pero básicamente no lo somos. Y no lo somos por las siguientes razones. Somos animales, eso es innegable, y somos la especie inteligente que a veces utilizamos el concepto animal para insultar. Somos el único ser vivo en el planeta que se considera inteligente, pero que insulta a los otros con lo que es. Animal, fíjese por dónde camina, ¿no? Entonces, el que insulta se siente bien fuerte, ¿no? Le dije animal, y el otro se siente mal porque dice, me dijo animal, se siente anigrado. Pero no tomamos en cuenta que animal es nuestra realidad, somos animales. Con un detalle, el animal, el concepto animal viene desde Aristóteles y en los latinos, el concepto latino es ánima, el ser vivo que tiene alma. Esto significa animal. Si como animales tenemos ánima, como racionales todavía no lo sé. El hecho de que tengamos ánima, y eso es natural, eso nos hace vivos. No es la racionalidad lo que nos constituye en seres vivos, sino el ánima, el ser animal, el pertenecer a esa familia animal. ¿Y por qué somos seres vivos? Pues porque, permítanme utilizar muchos argumentos de las ciencias de los últimos 50 años, la microbiología, la biología, la física cuántica, etcétera, etcétera. Y se nos dice que la vida es prácticamente las relaciones. Hoy por hoy le damos demasiada importancia a los objetos, a las cosas en sí mismas, por sí mismas. Les damos un valor intrínseco. ¿Cuánto vale ese coche? Le ponemos un precio. ¿Cuánto vale mi relación contigo? Te ponemos un precio. ¿Cuánto conocimiento te comparto? Le ponemos un precio. Entonces, hoy por hoy, cada cosa por separado tiene un valor. Los árboles valen porque nos dan madera. El agua, los ríos sirven porque nos dan agua. ¿Ya? Pero no, hoy por hoy estamos cada vez más certeros de decir que la vida más bien, lo más importante no son los objetos o los sujetos en particular, sino las relaciones. Lo que hace que el ser sea ese vivo son las relaciones, ese flujo de materia y energía que fluye entre las cosas y los objetos. En la naturaleza todo es un flujo de energía y materia. Nada se desecha, aunque todo se desgasta. Y mi primer argumento es desde la microbiología con Lynn Margulis. Lynn Margulis, con todas esas investigaciones, escribe un libro famosísimo que se llama ¿Qué es la vida? Y básicamente nos dice que la vida, pues empezamos así, una celulita por ahí solita, pero que después se unió
con esa y empezaron a generar vida y empezaron a amar y luego, claro, empieza la evolución. En síntesis, a eso Lynn Margulis le denomina simbiogénesis. Y la simbiogénesis no es otra cosa que decir, la vida es producto de la cooperación. Nosotros los seres humanos somos también seres simbiogenéticos. Tenemos en nuestros intestinos flora y fauna, eso lo sabemos todos. Significa que hay una serie de animalitos y plantitas que viven en nuestros intestinos. Si limpiáramos nuestra flora y fauna intestinal, rápidamente nos morimos. Necesitamos a la flora y la fauna. Las vacas necesitan de ciertas bacterias que les ayuden a digerir todas las hierbas que consumen para producir carne. Entonces, está claro, la vida es, la evolución y la vida son resultados de la cooperación, jamás de la competencia. Y sin embargo, en las escuelas nos han enseñado que la teoría de la evolución es la ley de la más fuerte. Eso no es correcto. Charles Darwin jamás habló de la competencia. Habló de la cooperación. Y cuando un grupo de animales, hay una cooperación fuerte entre ellos, la evolución es mucho más propicia. Pero no solo es entre ellos, también es con su entorno. Y ustedes en el Ecuador tienen un ejemplo vivo. Las islas todavía son una maravilla. Humberto Maturana y Francisco Varela, de Chile, doctores en biología, desde la biología, nos están diciendo que cada ser humano es un conjunto de relaciones individuales, aquí está, pero que estamos en medio de otros nidos sociales, otros nidos sistémicos, todos en un nido, en un sistema social. Entonces, el individuo es un sistema, un nido independiente, que participa de varios otros nidos y al conjunto todo lo demás. Y nos dice Humberto Maturana que el sistema social no es otra cosa que las interacciones entre seres vivos que forman una red, en la que cada uno mantiene su individualidad con su estructura, su organización y su adaptación, pero que al mismo tiempo comparte con el entorno. Lo social no tiene que ver con razones ni con contratos sociales, como luego nos dirá Augusto Comte. Tiene que ver con Maturana, con la autopoiesis, el hacernos a nosotros mismos. Y por supuesto Maturana dirá, por eso mismo los seres humanos somos básicamente seres de emociones. Son las emociones los que nos permiten hacer redes. Y nos va poniendo varios ejemplos de estas redes que tenemos. Aquí hay un ejemplo de cambio climático, otro aplicado al tema de las enfermedades. Si no hay pacientes, de nada sirve un sistema social. Pero un sistema de salud es incompleto si no hay enfermeras, si no hay médicos. O sea, es todo un sistema que funciona ahí. Basta que una parte del sistema no funcione bien, el conjunto, un subsistema funcionando mal, afecta a todo el sistema. Por eso es que Maturana nos dice, tenemos que cambiar nuestra actitud. Hoy por hoy competimos, tenemos que cambiar la competitividad por la colaboración. Y por desear y más, no, por compartir y amar. Maturana, con el concepto de la autopoiesis, está cambiando la ciencia actual. Bueno, ya puso los fundamentos, pero también está cambiando el concepto antropológico de qué somos los seres humanos. Frigot Capra, un físico cuántico, él trabaja y tiene un libro, La trama de la vida, y en ella nos presenta su concepto de visión sistémica de la vida. Y según él, la vida es todo un sistema porque hay relaciones unos con otros. Pero no es solamente de seres humanos a seres humanos o de seres humanos con el resto, sino también con nuestro entorno. Si desapareciera el oxígeno en nuestro planeta, simplemente desaparecemos. Entonces, nuestra vida depende, tiene una conexión absolutamente intrínseca con el aire, con el agua, con la temperatura, con el medio ambiente. Por eso es importantísimo esta mirada sistémica. Entonces, recogiendo a Lynn Margulis, la vida es simbiogénesis porque es cooperación
con la naturaleza y es convivencia en la escala humana. Pero hoy por hoy tenemos sociedades más bien con competencia. Y aún en nuestras aulas educativas, independientemente de los niveles, en el sistema educativo, hoy aún mayoritariamente se fomenta la competencia y no la convivencia. Entonces, este es un primer desafío. ¿Cómo convertir nuestros procesos educativos no en procesos competitivos, la mejor tarea, el mejor examen, la mejor nota, beca para los mejores, todo está programado, orientado para filtrar a los mejores y premiarles con premios, con sueldos y todo lo demás. Y afuera, la convivencia. Entonces, este es un primer y enorme desafío de la cordiagogía. Revisando rápidamente, Maturana, la autonomía. La autonomía nos genera autonomía, la autopoiesis. Yo soy uno y soy libre con mis relaciones, pero contrariamente hoy somos rehenes de un sistema de vida generalizado. Y cuando digo rehenes, bueno, en realidad yo no estoy tan seguro de que nuestros deseos sean los nuestros. Jugamos o estamos en alguna actividad, tenemos sed y pedimos lo que el comercio nos ha metido en la cabeza de qué es lo que hay que pedir para satisfacer la sed, cuando lo natural es satisfacer con agua. Pero incluso el agua ahora se ha comercializado. Hoy vivimos rehenes de formas de pensar, de formas de actuar, de formas de sentir, de formas de entender lo que es la felicidad y también la educación. Y tenemos que liberarnos. Es otro desafío. Y de la concepción de Frigot Capra, que la vida es una red de interconexiones e interdependencias, pues hoy en realidad vivimos de manera artificial. No estamos respetando esas interconexiones. Y si mantenemos esas interconexiones, ese flujo de relaciones serían interesantes. Cuando hay relaciones no pueden haber injusticias. Cuando hay relaciones no pueden haber malos tratos. Cuando hay relaciones se respetan los derechos humanos. Cuando no hay relaciones pasa todo lo que queremos y lo que hoy vemos. Por eso considero que la ternura es ese flujo constante que conecta personas, objetos, animales, otros seres vivos, el conjunto de la naturaleza a través de energía y a través de alimento. Incluso hoy el alimento es un objeto de competitividad y de consumismo, y no de compartir y no de convivencia. Pero también hoy últimamente se habla de que el ser humano tiene 3 cerebros y le llaman cerebro triuno, y está conformado. Entonces, nuestras decisiones, ¿dónde se instalan a nivel cerebral? ¿Dónde están nuestras decisiones? Veamos, se nos dice que precisamente aquí está ubicado nuestro cerebro reptiliano. El dato es importante. Y este cerebro tiene 500 millones de años de existencia. A través de ese cerebro compartimos la naturaleza con lo que se llama reptiles. Y con ellos, y a través de ese cerebro, compartimos diferentes instintos. Somos seres también de instintos. Decimos, no, el animal se guía por instintos. Justamente, también nosotros somos animales. También nos guiamos por instintos. Instintos de comer, dormir, descansar, recrear, reproducirnos, son instintos que no vamos a negarlos. Y tampoco despreciarlos. Pero también tenemos un cerebro límbico. Y con este cerebro, compartimos nuestro ser con el grupo de los mamíferos. Y somos mamíferos. No hay mamífera mamá que cuando nazca su guagua no te muestre emociones, alegría, cuidado, protección. Son emociones para proteger al otro. Y este cerebro tiene 200 millones de años. Y finalmente tenemos el cerebro, el neocórtex, ¿sí? Que es nuestra particularidad, nuestra diferenciación con el resto de los seres vivos. Y nuestro cerebro humano tiene una antigüedad de 100.000 años, nada más. Entonces, nuestras decisiones, las decisiones humanas nuestras, ¿dónde pesan más? Entre el cerebro reptiliano y el límbico, están fundamentadas el 85% de las decisiones que tomamos.
y apenas un 15% se sustentan en nuestro cerebro racional. Ya Einstein decía, nosotros como seres humanos tenemos dos, él llamaba mentes, no cerebros, tenía dos mentes, uno sagrado, las emociones, el corazón, la pasión, y uno un fiel sirviente que es simplemente la razón. Y él se lamentaba y decía, lamentablemente vivimos en una sociedad en la que adoramos al sirviente y nos hemos olvidado del regalo sagrado, las emociones. Y aquí tenemos un esquema de Paul MacLean que nos muestra gráficamente también lo que acabo de señalar, ¿no? Las diferentes funciones en nuestra vida real de estos tres lóbulos cerebrales que tenemos y que forman la parte humana. Por supuesto, nuestro neurocórtex tiene un nivel pararazonal, el izquierdo, y por eso podemos señalar ahí a Albert Einstein y muchos otros, pero también aquí tenemos a Salvador Dalí. También el arte tiene que ver con el cerebro. Se dice que el arte, que nuestros ojos y nuestra pintura le dan maravilla a la naturaleza. No hay otro ser vivo que le dé belleza, poesía, al conjunto de la naturaleza, sino solo el ser humano. Por eso creo que somos parte inseparable de la naturaleza. Lamentablemente casi siempre hablamos como que la naturaleza está fuera de nosotros y que nosotros no somos parte de la naturaleza. Los seres humanos somos absolutamente partes indispensables de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. El agua circula a través de nuestra boca, por todo nuestro cuerpo, nos da la humedad que necesitamos, el aire circula por nuestros pulmones, nos provee el oxígeno que nos permite vivir, lo que produce la tierra lo ingerimos, o sea, todo circula por nosotros, somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. ¿Pero qué parte? Esto es interesante, somos la parte consciente, somos la parte inteligente, somos la parte creativa. Otro asunto muy distinto es si hoy, siglo XX y XXI, vivimos como seres conscientes, vivimos como seres inteligentes y vivimos como seres creativos. Esa es otra pregunta. Pero la pregunta filosófica, ¿qué es lo que somos? Yo diría que somos parte de la naturaleza y somos la parte consciente e inteligente de la naturaleza. Eso no significa que automáticamente vivamos como tales. Y el principal desafío ahí está la educación. Entonces, como seres naturales, partes del conjunto grande de la naturaleza, nuestra naturaleza es cooperar con la naturaleza. Hoy por hoy no cooperamos con la naturaleza. Tenemos los incendios, las sequías, tenemos los COVID, las enfermedades, las pandemias. O sea, el hombre está enfrentado a la naturaleza, está en lucha frontal, en guerra con la naturaleza, con los animales. Fumigamos, cortamos árboles, estamos en competencia. Y la pregunta es, ¿vamos a sobrevivir como especie a futuro? Yo creo que no. Si no empezamos a asumir nuestro rol de naturaleza, de por ser miembros de la naturaleza, y somos naturaleza, de cooperar con el conjunto de la vida, pues seguramente el conjunto de la vida nos sacará de esta red de relaciones. Necesitamos ser parte otra vez de la... Somos parte, pero en algún momento se rompe nuestra actitud de considerarnos parte de la naturaleza. No, ya no fluye entre nosotros, la naturaleza, entre nosotros y otros seres humanos, esta red de energías, de bondades, de sueños, de pasiones y lo que haría la vida más agradable. Hoy competimos y esa competencia, la actitud de competir no es nuestra naturaleza. Y empieza a pasar esto. Las relaciones se nos caen entre seres humanos, entre naciones, entre personas, entre sexos, entre culturas, con la naturaleza. Y al final, como especie humana, estamos creando puntos vacíos.
Los seres humanos, a escala humana, porque es nuestra otra familia. Somos de la naturaleza, pero pertenecemos a la especie humana. Y en la especie humana no solamente se trata de competir, sino básicamente de convivir. Entonces, la emoción principal es la convivencia, el tejer la convivencia. Menos mal que hay grupos humanos en todas partes del planeta que hacen esfuerzos por convivir. No se trata de cambiar a todo el planeta, no, se trata de que cada grupo, cada sistema, cada red de relaciones puede vivir de distinta manera al común, a la moda y al estándar y al paradigma actual que nos venden por todo lado. Entonces necesitamos volver a tejer nuestras relaciones para la convivencia. Si decimos que entre seres humanos tenemos que convivir, y la convivencia se viene porque todos compartimos un poder, nuestra relación, la mía con ustedes, de ustedes con otros, ese es el poder que nos da. Cuando juntamos nuestras relaciones, es el poder con. Aquí no hay el poder de alguien sobre nosotros, no, el poder con. Yo creo que esto es básicamente, inclusive en la democracia, si extendemos esta reflexión al ámbito democrático. No es otorgar vía voto el poder para que alguien luego dirija el concierto de nuestras vidas por el próximo tiempo de gestión de gobierno. No, tenemos que hablar, potenciar nuestro poder con. Ahora, ¿dónde nace ese poder con? Ese poder con nace desde dentro, desde cada uno de nosotros. Es despertar esa ternura. La ternura nuestra es esa savia interior que da fortaleza a las emociones, al amor, que da fortaleza a la vida. La vida no está ahí, la tomo, no, la vida la tengo que vivir, pero desde mi interior, y eso es ternura. Pero cuando se juntan mi ternura, mi savia interior con la tuya, se hace el poder con, y entonces este tejido es difícil de romper. No habrá competencia, porque donde hay convivencia no cabe la competencia. Y donde hay competencia no cabe la convivencia. En resumen, en esta primera partecita, el ser humano, los que habitamos, la especie humana que habita este planeta, como seres naturales, como parte de la familia de los seres vivos, nos corresponde cooperar con los demás seres vivos y con todas las condiciones del planeta. Agua, los mares, la atmósfera, el aire, nos corresponde cooperar. Yo creo que esta es la tarea ética fundamental. La ética tiene que ver con la comunidad natural, con la comunidad de vida natural. Esto es ético. Y en nuestra familia humana nos corresponde convivir. Esto por naturaleza, no por tarea, no por obligación, sino porque como especie humana estamos hechos para cooperar con el resto de los seres vivos y estamos hechos para convivir entre nosotros, porque nos basamos en las emociones y esa emoción se llama básicamente ternura. Yo creo que hoy por hoy, tal como estamos, la gran mayoría de los adultos, me incluyo, me pongo en la primera página de la lista, no estamos autorizados para hacer cordiagogía. Pero yo creo que los niños y las niñas son hoy los verdaderos cordiagogos y cordiagogas. Es que esto es lo natural. Entonces ya no se trata de estructurar desde el mundo adulto cosas que tengo que enseñar a los niños. Sí, está bien lo que enseñamos, pero sí carece eso de la mirada de la convivencia, de la cooperación, y no tanto del éxito, y no tanto del mercado laboral. Deberían preocuparnos la cantidad de pobres, la cantidad de enfermos en el planeta. Mientras no haya eso, no podremos decir que convivimos. Entonces, en este marco, yo diría, sí, somos animales emocionales que razonan. No solo somos animales racionales, básicamente somos animales que tienen un montón de emociones y que razonan. Y siendo duro con alguna psicóloga, sobre todo argentina, la psicóloga argentina diría, somos animales racionales que de vez en cuando razonan. Pongámonos un poco de autocríticos con lo que hacemos, nuestra forma de vida, nuestra actitud profesional, y reflexionemos sobre esto. Puede ser que no sea real o puede ser que efectivamente esté describiendo una situación generalizada. Si como seres vivos somos animales emocionales que razonan,
ya ahí tenemos una pista humana. Yo diría, ¿qué es lo que nos hace humanos? Que somos seres ternurales. Otra vez, no es la razón lo que nos hace humanos, sino la ternura. Porque la ternura le tiene que dictar a la razón los argumentos para ver. La ternura le tiene que guiar a la ciencia para construir ciencia y vida para todos. No tecnología para que unos pocos sigan siendo ricos y los demás librados a su suerte. ¿Cuándo razonamos? El ser humano no razona solamente porque sí. El ser humano empieza a razonar cuando empieza a utilizar el lenguaje. Voy a poner algunos ejemplitos con nuestros niños pequeños. Cuando nuestros niños pequeños empiezan a hablar, es que están empezando a razonar. Mientras no hablan son emociones, nos hablan, nos ríen, nos sonrisa. Realmente es otro mundo, es otra vida con estos niños pequeños que aún no hablan y menos que han ido a la escuela. Pero cuando empiezan a hablar también nos da una electricidad en el cuerpo. Cuando dicen papá, mamá y todo el mundo en la fiesta, dijo papá, no, dijo mamá, ¿qué ha dicho tío? Y nos emocionamos, dijo la palabra, sacó el lenguaje, y el lenguaje no es otra cosa que la concretización de la realidad en símbolos sonoros o escritos. Nos alegramos. Y empieza a hablar y empieza a hablar, pero después con el tiempo tiene una frasecita que nos hace reír. ¿Y por qué quieres saber? Porque no sabo. Y nos reímos a carcajadas, ¿no? Y decimos por lo general, ay, tontito, tontita, todavía no sabe hablar. No se dice porque no sabo, se dice porque no sé. Yo les invito a que revisen la lógica, la construcción lógica de los verbos. Y vamos a ver que este niño que no ha ido a la escuela, que está empezando a hablar, hace uso de su razón y la conjugación correcta, académico-científica del verbo saber en primera persona es yo no sabo. Viene de ser, correr, yo no corro, de comer, yo no como, de beber, yo no bebo y de saber, yo no sabo. Entonces, los que decimos no sabes, tontito eres, deberíamos de pensarnos realmente quién hace un uso o una conjugación de verbos absolutamente lógico. Son nuestros pequeños. Y así hay muchísimos verbos. Yo no he rompido. Y ahí agarramos Piaget. Tiene que haber la acomodación del lenguaje. Después dice yo no he rotido y nos seguimos riendo. Y al final dice yo no he roto. No es acomodación, es obligatoriedad del mundo adulto a que el niño cambie, rompa la lógica de pensamiento para acomodarse al uso social del lenguaje. Ahora, para hacer uso del lenguaje, la condición primera para el uso de la razón es la escucha. ¿Cómo aprenden nuestros niños a hablar? Nos escuchan. No es que les sentamos como en aula y les damos clases, no, nos escuchan. Han desarrollado tanto el hábito, la potenciación de escuchar, que no hay secreto para ellos. Todo lo saben y todo lo pueden repetir. Tienen una memoria auditiva fantástica. Porque gracias a escuchar pueden ellos usar el lenguaje. Claro que el mundo adulto luego rompemos todo eso. Y esa escucha genera diálogo. Entonces, el diálogo solo es posible darse cuando hay confianza. Niños, vamos a dialogar. A ver, ¿qué dices tú? ¿Qué dices yo? Eso es imposición. Tiene cara. Es caricatura de diálogo, pero no es diálogo. Ni se da en aula y muchísimas veces ni siquiera en nuestras familias. Con nuestros propios hijos, con nuestros propios nietos. El diálogo nace del corazón. El gobierno va a dialogar con sectores sociales, los sectores quieren dialogar, pero la condición no es diálogo, es negociación. El diálogo viene siempre producido por la emoción de la ternura. Por eso considero yo que la ternura es la savia, es el alimento, es la energía, es la conexión, es lo que da sentido al amor y a la vida.
Y también diría es ágape. Significa que no es posible la ternura sin un amor por la justicia. Es decir, la ternura es un acto político. No podemos permitir más injusticias. No podemos permitir más dolor ni pobreza. Porque la ternura promueve cercanías, teje comunidades. Y nuestra educación, por lo general, teje competencias. Los mejores, los peores, las mejores universidades, los mejores colegios. Siempre hemos dividido entre lo mejor, lo mediocre y lo peor. No hay demostración más clara que nuestra educación está asentada sobre las bases de la competencia. Por lo tanto, el desafío es cómo convertir nuestra educación en un espacio para constituirnos naturalmente humanos, en convivir y en cooperar, y no en competir. La ternura es eso, es deseo profundo de convivir, porque cuando uno desea, mi sueño es tener un coche, no sé, Ferrari rojo, y por eso hoy estoy esta carrera, porque hay mercado laboral y me van a pagar bien. No, ahí no necesito convivir, necesito vivir en soledad, no sé si eso es vida. Todos los niños quieren convivir, todos. ¿Cuándo desaparece esa ternura desde los niños pequeños? Cuando ingresan al sistema educativo. De ese flujo familiar que había, te juego, jugamos, taca, taca, siéntese, ponga haga tarea, traiga para mañana, no ha cumplido, nota para la casa, flojito, en la casa, haga su tarea, cumpla su deber, taca, 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 bueno. Cuando imponemos obediencia y pasividad, niños, silencio, prohibido hablar, aquí hay que obedecer, ¿no? Tenemos una norma social establecida. Los niños obedecen a los mayores. Un niño es mal educado porque no saluda al mayor. Pregunto, ¿y por qué los mayores no saludamos, no tomamos la iniciativa de saludar a los niños? Es que significa que solo los pequeños deben respeto a los mayores. Significa que los mayores están exentos de respeto a los niños. Cuando el volumen de su acción educativa está en la repetición, en copia de tareas, en memorización, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, y es el estándar como enseñamos a multiplicar. No enseñamos lógica matemática, enseñamos memorización de fórmulas. Y cuando generamos miedo, o cuando tenemos miedo. Estas son, considero yo, las 4 condiciones básicas que hacen que la ternura vaya no desapareciendo, sino más bien vaya minimizándose en las personas. Y mi definición de ternura es que es una energía, es alimento, es relación, es esfuerzo que construye y teje vida social, cultural, ecológica para que todos vivamos bien. Por eso la ternura es sabia del amor y de la vida. Pero también la ternura es estremecimiento. Con los seres humanos tenemos que convivir, pero cuando nos topamos con algo maravilloso, nuestro ser se estremece. Si tenemos experiencias con niños pequeños, sabemos que cuando un niño ve algo que nuevo para él, zapatea, se alegra, no sabe qué hacer y pregunta y se alegra. Bueno, eso, el estremecimiento nos lo provoca lo maravilloso de la naturaleza. Una persona maravillosa, mi abuelito ha venido, mi abuelita, quiero a mi abuelito, mi amiguito, las personas. O el animalito, un tipo de relaciones. Viene mi abuelita, pero me abraza, me quiere, ¿no? Me lo prepara comidita, aunque solamente sea un poquitito, pero bien rico. Eso es estremecimiento. Y el estremecimiento desde la filosofía es el asombro. Y el asombro dio origen a la filosofía en el siglo XXVII a.C. con Tales de Mileto. Porque el asombro, ese abrir de los ojos de nuestros niños, no se queda ahí, se materializa en preguntas. Ese asombro, que es muy natural en nuestros niños pequeños, pero cuando ya somos adultos ya no somos capaces de fácil asombro. ¿Por qué preguntan tanto? Porque todo el tiempo se asombran, porque son seres naturales. Y Sócrates ya decía, una sola pregunta contiene miles de pólvora. Por eso a los adultos no nos gustan las preguntas de los niños pequeños, nos fastidian. Yo diría, nos incomodan porque nos demuestran cuán ignorantes somos en cantidad de respuestas, pero sobre todo en capacidad de interrelacionarnos con los niños pequeños. Y los principales obstáculos son nuestras respuestas. ¿Por qué te has casado? Por tu culpa.
no nos van a volver a preguntar, porque se siente culpable. Mi padre se casó con mi mamá por mi culpa. ¿Mm? Nuestras respuestas, papi, estoy ocupado, estoy mirando mi tele, las noticias, no molestes. Mami, un ratito, estoy cocinando, se me va a quemar. ¿No? Cuando preguntan cómo he nacido, se nos ponen las casas la cara de todos los colores. No, porque pensamos que ¿cómo le hablamos del trabajo de parto a este niño? ¿Cómo le explico? Y si tuviéramos la inteligencia, ¿y tú cómo crees que has nacido? Posiblemente nos digan, yo he nacido contento porque ya quería conocerte. Nos incomodan sus preguntas porque activamos, que imaginamos que son respuestas adultas las que ellas buscan. No molestes los exámenes. ¿A quién de nosotros no nos ha matado los exámenes? El examen es lo que menos cautiva en un proceso educativo. Es lo que más asusta, lo que más nervioso nos pone. Semanas antes, semanas después nos pone en ascuas las tareas. Muchos decimos, no, es que preguntan porque quieren saber. No, cada pregunta del niño es un bracito que se extiende para decirnos, abrázame, nos abrazaremos, compartiremos nuestro tiempo. No me interesan las respuestas, me interesa tu abrazo, me interesa tu abrazo. Yo quiero oler tu carita, quiero darte un beso en tu mejilla, en tu cachete, y quiero recibir de ti. Preguntan porque están desesperados del contacto, porque quieren recibir ternura, porque nos lo dan. Porque necesitan comprender. Y la comprensión solo se activa cuando nuestra ternura está en plenitud. ¿Cómo se aprende a pensar, a sentir y amar? Asombrándose. No hay otro remedio. Jamás se aprende a pensar repitiendo, leyendo, memorizando. No. Habremos memorizado, pero no comprendido, pero no aprendido. Y hoy el mundo adulto educa a los niños pequeños desde el cerebro adulto. Y el otro desafío es cómo educamos a nuestros niños desde el cerebro del niño que aprende. Tenemos una operación matemática muy sencillita. A ver, José, mírate, aquí hay una cesta y hay 5 manzanas y 2 naranjas. ¿Cuántas frutas hay? Sabemos cuál es la respuesta y el niño dice 2. Y por ejemplo, está mal, no son 2, son 5. No, son 2. Usted ha dicho que son manzanas y plátanos, son 2. Yo lo vi cuando en una escuelita muy pequeña en el campo dijo, a ver, ejemplos de seres vivos, el caimán, el elefante, el perro, el ser humano, el camión. Y la profesora decía, mal. ¿Cómo decía? ¿Por qué dices que el camión es un ser vivo? Porque se muere, wow. Otros siguen, ¿no? La tortuga y no sé qué, la piedra. ¿Y por qué la piedra? Porque nunca muere. Rápidamente el mundo adulto espera respuestas del cerebro adulto, pero no educamos para el cerebro que está aprendiendo, del niño. Si se aprende a pensar, a sentir y a amar, asombrándose, ¿cómo se aprende a preguntar? Dialogando. ¿Y qué sentido filosófico tienen las preguntas? Hoy nuestra educación no se basa en preguntas, excepto las preguntas las hace el docente. Y nuestra educación se basa en respuestas de los estudiantes, independientemente del nivel. Las preguntas son el indicio de que las personas aún son capaces de reflexionar. Los que preguntan más no son los universitarios. Los que preguntan más son los niños que aún no han ingresado al sistema educativo. ¿Y cómo se concreta la ternura? Cuidando la vida, compartiendo nuestra naturaleza, cooperando con el resto de los seres naturales y entre humanos conviviendo. Y por supuesto, esto tiene una propuesta educativa que se llama Sinfonía Pedagógica en 3 tiempos. Si hubiese oportunidad, será motivo de alguna otra conferencia. Muchísimas gracias por su tiempo y de atención. Termino con mi definición de cordiagogía. Cordiagogía es interconexión sistémica y autopoiésica por la que fluye
energía y materia, sueños y deseos que transforman el cuerpo y el espíritu, para que todos y todas vivamos bien. Muchas gracias.